Instituto Tecnológico Superior de Abasolo presenta Equilibrio de la partícula. Bien, para comenzar con nuestro proyecto, el cual está referido al tema equilibrio de una partícula en donde pueden interferir varias fuerzas, comenzaremos con un breve concepto. Se dice que un sistema material estará en equilibrio cuando todas sus partículas se encuentran en reposo y permanecen en el mismo estado de reposo. Es decir, si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o actúan varias fuerzas cuya resultante es cero, se dice que el cuerpo estará en equilibrio. Condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio son necesarias para que un cuerpo se mantenga en reposo en movimiento rectilíneo uniforme. Dichas condiciones de equilibrio son las leyes que rigen la estática. Y la estática es la ciencia que estudia las fuerzas que se aplican a un cuerpo para describir un sistema en equilibrio. Y hay dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio establece que si la sumatoria de las fuerzas aplicadas a un cuerpo es igual a cero, dicho cuerpo está en equilibrio traslacional. Esto vendría siendo la suma de las fuerzas en X, que diera igual a cero, fuerzas en Y igual a cero, o en caso de haber una fuerza Z, sea igual a cero. En la segunda condición de equilibrio se establece que la sumatoria de los torques o aumentos producidos por todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sin importar respecto a qué punto se calculan, debe anularse para que dicho cuerpo se encuentre en equilibrio estático o dinámico. El momento de una fuerza o torque produce una rotación de un cuerpo alrededor de un punto fijo, físicamente llamado eje. El momento de una fuerza con respecto al punto cualquiera es el producto de la fuerza por la distancia perpendicular del centro de momento a la fuerza. Como consiguiente, se muestra el peso obtenido en gramos del objeto utilizado para la realización del problema establecido. Una vez hecho esto, se pasa a colgar el objeto. Bueno, pues una vez aquí, pasamos al siguiente paso, que es realizar las mediciones de los ángulos interiores. En este caso se puede observar en las siguientes imágenes que los ángulos formados por las dos fuerzas que se desean determinar, que es la fuerza 1 y la fuerza 2, con respecto a su ángulo formado con el montén, es de 70 grados en ambos, mientras que el ángulo formado entre las dos fuerzas es de 40 grados, tal y como se muestra en las siguientes ilustraciones. Bueno, pues una vez obtenido la masa del bote de agua, así como los ángulos interiores del triángulo que forma las sogas o las fuerzas que se desean determinar, que es la fuerza 1 y la fuerza 2, pasamos a la representación gráfica del sistema de fuerzas. En este caso colocamos los 70 grados de ambas fuerzas que forman su ángulo con el montén, y obviamente el ángulo que forma entre ambas fuerzas, las cuales se van a determinar. Y cabe mencionar que esos ángulos interiores, que son de 70 grados, son o pertenecen a ángulos exteriores, se complementan, por lo que se puede determinar que los ángulos formados con el eje X de ambas fuerzas van a ser sus ángulos interiores, tal y como se muestra en la siguiente ilustración. Asimismo, se determina el peso del bote de agua, o bien la masa, más por decirlo de una forma más formal, que es de 0.9 kilogramos, y que estos van a ser cálculos auxiliares para el desarrollo de para obtener la fuerza 1 y la fuerza 2. Una vez aquí, debemos calcular un cálculo auxiliar. De igual forma, pasar esa masa a la fuerza. Para ello multiplicamos la masa por la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto igual a 8.829, que va a ser kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esta unidad es equivalente a los newtons. Una vez aquí, pasamos a crear nuestro diagrama de cuerpo libre. Colocamos nuestra segunda fuerza, la cual debe formar un ángulo de 70 grados con el eje X, y de igual forma la primera fuerza, que debe formar un ángulo de 70 grados con el eje menos X. Y aquí obtenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que la fuerza 1 forma un ángulo de 70 grados con el eje menos X, y la fuerza 2 mide o forma un ángulo de 70 grados con el eje X, así como el peso del bote de agua. Para ello planteamos nuestra primera ecuación en la sección de desarrollo y solución del problema,
que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Para ello, F1 está en el eje menos X, por lo que va a ser menos F1 por el coseno que forma, que es de 70 grados. Podemos plantear de igual forma la segunda suma o el siguiente operando, que va a ser F2 porque está en el eje X positivo por el coseno de 70 grados y efectivamente menos 8.829 coseno de 90. En este caso, valga la redundancia, el signo, ya que el coseno de 90 grados va a ser igual a 0 y efectivamente esa fuerza está en X igual a 0, por lo que omitimos, pero es importante agregar esta, se puede decir que valor o esa ecuación. Simplificamos nuestra ecuación 1 y es menos 0.3420 fuerza 1 más 0.3420 fuerza 2 igual a 0. A continuación planteamos nuestra segunda ecuación, que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0 para mantener en equilibrio esa partícula, en este caso el bote de agua. Observamos dónde está la fuerza 1 y efectivamente está en el eje Y positivo, por lo que sería F1 por, en este caso, el seno de 70 grados. Efectivamente, más fuerza 2 por el seno de 70 grados, porque de igual forma está en el eje Y positivo. Y algo muy importante, que la masa está hacia abajo, o bien el peso en este caso ya, que entonces sería menos 8.829 newtons. Y el ángulo que forma, que podemos observar a forma simple, que sería de 90 grados, entonces sería el seno de 90 grados. El seno de 90 grados va a ser igual a 1, por lo que tendríamos la simplificación de la ecuación 2, que es 0.9396 fuerza 1 más 0.9396 fuerza 2 igual a el valor de la fuerza, que es de 8.829. En este caso, como estaba en el otro lado de la igualdad, restando pasará sumando. Y bueno, una vez despejamos aquí fuerza 1 de la ecuación 2 o bien de la ecuación 1, como se desee. En este caso nosotros optamos por la ecuación número 2. Así, restamos o bien pasamos la fuerza 2 al siguiente lado de la igualdad, pasa restando. Y posteriormente dividimos la constante, la fuerza 1, se va a dividir entre ese constante todos los datos que se tienen al siguiente lado de la desigualdad, en este caso 8.829 entre 0.9396, que eso es igual a 9.3965 menos 0.9396 entre el mismo número, que va a ser igual a 1. Entonces fuerza 1 despejamos ya y es igual a 9.3975 menos la fuerza 2. En este caso nosotros deseamos sustituir el valor de la fuerza 1 en la ecuación 1, por lo que la ecuación 1, como se planteó acá, es menos 0.3420 fuerza 1 más 0.3420 fuerza 2 igual a 0. Ok, bueno, pues en fuerza 1 sustituimos el valor de fuerza 1, que lo obtuvimos acá. Entonces sería 9.3975 menos F2. Realizamos las operaciones y esto es igual a 3.2126 menos, en este caso, ese es el valor de la constante que acabo de mencionar, más 0.3420 fuerza 2 más 0.3420 fuerza 2. Sumamos las fuerzas 2 y aquí sería igual a, despejando fuerza 2, como es el principal objetivo, sería 0.684 fuerza 2 igual a el menos 3.2126 va a pasar al siguiente lado de la desigualdad, pero positivo. Una vez esto, la constante de fuerza 2, que es 0.684, va a pasar al siguiente lado, pero dividiendo a dicha constante. El resultado de esto es 4.6982 la fuerza 2, que sería esta de acá. Asimismo, una vez obtenido la fuerza 2, es más simple determinar la fuerza 1, por lo que obtenemos ahora obtenemos el valor de F1, que es el principal objetivo, mediante la ecuación 2, tuviendo el valor de la fuerza 2, que ya lo obtuvimos. Y en este caso la ecuación 2 dice que es 0.9396 fuerza 1 más 0.9396 fuerza 2 igual a 8.829. Corroboramos.
Y efectivamente es la ecuación correspondiente. Una vez aquí, bueno, pues donde es la fuerza 2 sustituimos su valor realizando cálculos. Esto es igual a 0.9396 fuerza 1, permanece igual. Pero quien sufre un cambio es la multiplicación o bien el producto antes de la desigualdad. En este caso será de 4.4144. ¿Qué hacemos con ese valor? Bueno, pues sería lo más lógico pasarlo al siguiente lado de la igualdad, pero con su signo contrario. Pasa de este modo, pero restando. Realizamos dicha operación y queda 4.4145. Ok, pero la constante de la fuerza 1, ¿dónde queda? Bueno, si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Realizamos la última operación, que es fuerza 1 igual a 4.4145 entre la constante F1 para obtener su valor. Y el valor sería 4.6982 newtons, tal como la fuerza 2. Entonces se pretendía, o bien por lógica sería lo mismo, porque sus ángulos forman el mismo, por lo que únicamente el sentido opuesto es que en el eje X están positivo y en el eje del otro lado están en el eje negativo la fuerza 1. Por lo que podemos concluir que la fuerza 1 y la fuerza 2 es de 4.6982 newtons, que sería en este caso estas dos fuerzas, y bien, la representación gráfica sería en estas, y en la representación del sistema de fuerzas serían estas dos fuerzas. Muchas gracias.